Podemos señalar actos de corrupción, opacidad, falta de transparencia o incluso conflictos de intereses en otro lado, cuando es aquí mismo en el Senado que estamos en falta en materia de transparencia desde hace muchos meses que venció el plazo para que contemos con los lineamientos que nos permitan garantizar el derecho que tienen las y los ciudadanos para acceder a la información pública y garantizar su derecho a la transparencia. Hoy vengo ante esta tribuna a mi nombre y de los senadores Javier Corral y Alejandro Encinas para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del reglamento del Senado de la República y se expide el reglamento de transparencia y acceso a la información del Senado. Esta iniciativa busca fortalecer el derecho de las y los ciudadanos de nuestro país al pleno acceso a la información dentro del Senado de la República, promover la participación ciudadana en las actividades legislativas y fomentar la mayor rendición de cuentas en esta Cámara. El Poder Legislativo fue diseñado como una de las instituciones más importantes del Estado moderno, no solo por la trascendencia de sus funciones, sino por la dimensión que representa. El Poder Legislativo nació para promover y defender los intereses de la ciudadanía de un Estado. Constituye las diversas voces de un pueblo y ostenta la mayor representación política de los poderes al conformarse con representantes de diversas fuerzas políticas y sociales. No obstante, y a pesar de la gran responsabilidad que desempeñan los parlamentos en la actualidad, estas instituciones han sufrido un notable menoscabo en la credibilidad y confianza por parte de la sociedad. La cultura del secretismo y las prácticas de manejo de información que impiden facilitar el acceso de las personas a la misma, los altos niveles de discrecionalidad en la toma de decisiones dentro de la labor legislativa y los pocos mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas que permitan a las y los ciudadanos el escrutinio público de la labor de cada uno de sus representantes son elementos que contribuyen al incremento de los niveles de desconfianza y vulneran derechos constitucionales como el derecho a la información pública. Una herramienta fundamental para atender este problema y garantizar el pleno derecho al acceso a la información de la ciudadanía es la transparencia. Para el caso del Poder Legislativo, la transparencia y el acceso a la información contribuyen a la detección y a la corrección de irregularidades en el cumplimiento de las funciones de legislación, representación y control del Poder Ejecutivo. Son fundamentales para hacer a los representantes y a los partidos responsables ante su electorado. Permiten que la generación de leyes corresponda con la exigencia y necesidades de la ciudadanía y son fundamentales para llevar a cabo la rendición de cuentas y el monitoreo social sobre el funcionamiento del Congreso. Para el caso del Parlamento mexicano, es necesario que para garantizar un debido ejercicio del derecho al acceso a la información, además de conocer sobre los textos de los proyectos de ley, así como las agendas, planes y proyectos de las comisiones, se deben conocer cuáles son los temas y las problemáticas que aborda el trabajo de los legisladores, las soluciones que estos proponen, la información sobre el desempeño legislativo de sus representantes y algo que es muy importante, acceder a la información sobre cómo se utilizan los recursos públicos que se usan en el Senado en la labor legislativa. De acuerdo con el Índice de Transparencia Legislativa 2014, se señala que de los 9 países que participan, México se coloca en la posición número 6, con un promedio de transparencia legislativa del 30%.
colocándolo por debajo del promedio y de países como Perú, Chile, Ecuador o Colombia. De acuerdo con este índice, México tiene un 47% de transparencia en su normatividad, lo que la coloca por arriba del promedio. Sin embargo, en lo referente a la transparencia en el presupuesto y la gestión administrativa, tiene una ponderación de apenas el 21%, dejándola muy por abajo del promedio. En cuanto a participación y atención ciudadana y rendición de cuentas, nuestro país se ubica con el 33%, situándolo en la sexta posición de los demás países. Cabe destacar que la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, publicada en el año 2014, implicó cambios legislativos como a las leyes secundarias y reglamentarias tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas del país, con la finalidad de garantizar una mayor apertura a las y los ciudadanos sobre la información en la posesión de los entes públicos. Porque hay que decirlo, no es una concesión graciosa, es el derecho de los ciudadanos de contar con esta información. En ese sentido, el Poder Legislativo Federal tiene el deber de adecuar sus disposiciones que rigen la validez de sus actividades al tenor del nuevo modelo planteado tanto en la reforma constitucional como en las leyes reglamentarias. Ahora, el Senado de la República debe documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, a preservar información de archivos administrativos actualizados y a actualizar a través de medios o plataformas electrónicos la información sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Bajo esta perspectiva, la presente iniciativa propone expedir el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República con el propósito de que los sujetos obligados de esta Cámara hagan lo necesario para que los solicitantes tengan acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparenten toda la gestión pública oportunamente, favorezcan la rendición de cuentas a los ciudadanos y propicien la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Todo esto a fin de contribuir a la consolidación de nuestra democracia. Por lo tanto, esta iniciativa define los sujetos obligados de la Cámara de Senadores, determina quiénes serán los responsables en materia de transparencia y acceso a la información del Senado, donde se reconfigura el Comité de Transparencia a fin de que se acorde al nuevo modelo planteado en la Ley General, con el propósito de darle mayores facultades y atribuciones, así como garantizar mayor eficiencia, capacidad, independencia y evitar conflictos de interés sobre los asuntos que se le turnen. Se establecen en esta propuesta las atribuciones a la Unidad de Transparencia del Senado y se señalan los requisitos de elección para el titular de esa unidad, así como el procedimiento para garantizar mayor independencia del titular en su cargo. Asimismo, se propone que la Comisión Bicameral en materia de transparencia, además de gozar con amplias atribuciones para que el Congreso de la Unión goce de las mejores prácticas para garantizar el derecho de acceso a la información a los ciudadanos, también establezca mecanismos de participación durante el proceso legislativo y rendición de cuentas, así como promover el uso de plataformas tecnológicas y formatos de datos abiertos en el Senado. Se propone que se publique y se actualice información de los órganos de gobierno, comisiones, comités, centros de estudios, grupos parlamentarios y de cada uno de los legisladores, lo que permitirá tener una mayor claridad en la labor legislativa y tener un mayor conocimiento sobre el uso y destino de los recursos públicos que ejercen y que hoy en día es muy difícil de conocer
prácticamente imposible. Por ejemplo, es importante dejar claramente la obligatoriedad de presentar la declaración patrimonial de interés y fiscal por parte de cada uno de los legisladores. El informe semestral detallado del ejercicio presupuestal sobre el uso y destino de los recursos financieros, humanos y materiales, así como bienes, muebles e inmuebles de los grupos parlamentarios. Hacer transparentes las contrataciones detalladas sobre los servicios personales que realizan los grupos parlamentarios. El informe detallado sobre los viajes que realizan los legisladores por comisión oficial del Senado. El registro de las audiencias o reuniones relativas a la actividad parlamentaria o gestiones que lleven a cabo cada uno de los legisladores. En fin, es una propuesta completa que abarca cada una de las obligaciones establecidas en la Ley General y que no podemos seguir dando tiempo a contar con unos lineamientos que nos permitan hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la información pública. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tórnese a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana.